Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 31 Uma Musume Pegasus. Tras llegar a un acuerdo con Kitahara Ho, Nearl salió de la sala de entrenamiento. Todavía tenía programado su entrenamiento de la tarde y, como Kitahara se había hecho totalmente responsable de organizar los combates de desafío, no veía motivo para preocuparse más por ello. Después de todo, Kitahara era su entrenador, y manejar esos asuntos era su trabajo. Por su parte, Kitahara Ho no pudo evitar sonreír al verla marcharse con paso firme hacia las pistas. Nearl es tan disciplinada. No necesita que nadie la vigile, entrena por sí sola, sin saltarse los puntos clave. Parece que casi no tengo nada que hacer como su entrenador murmuró. Pero mientras hablaba, su voz fue apagándose poco a poco, su ánimo decayendo visiblemente hasta quedar completamente abatido. De pronto, enderezó la espalda, apretó los puños frente al pecho, alzó la vista al techo y rugió. No, Kitahara. Debería darte vergüenza. A este paso solo estás cobrando sin hacer nada. Tienes que esforzarte de verdad. Gritarlo en voz alta le hizo sentirse un poco mejor. Parte de la frustración contenida se disipó. En realidad, el hecho de no poder aportar mucho a los planes de entrenamiento de Nearl lo había afectado más de lo que admitía. Había reprimido esos sentimientos para que ella no lo notara. No puedo permitir que la Uma Musume a mi cargo se preocupe por su entrenador, había pensado en ese momento. Bien, veamos dónde tengo su número. Sacó el teléfono y empezó a buscar entre sus contactos el número de Shibasaki Koichi, el entrenador de Fujimasa March. Shibasaki Koichi era tanto un buen amigo como un colega más joven que él, aunque mucho más diligente y ambicioso. A diferencia de Kitahara, que solo decidió examinarse para la Liga Central tras asociarse con Oguri Cup, Shibasaki llevaba tiempo preparándose para ello. Si no fuera porque Fujimasa March requería tanto de su tiempo y energía, probablemente ya habría aprobado y ascendido a entrenador central. Sin embargo, dentro de Kasamatsu era el entrenador más famoso, el modelo ideal para innumerables Uma Musume. En cuanto a habilidad, tenía a Fujimasa March, considerada la mejor corredora del lugar. En cuanto a carácter, era serio, responsable y sabía cómo cuidar y motivar a las chicas. ¿Y en apariencia? No era un dios ni un galán, pero tenía una masculinidad fuerte y atractiva. ¿Qué Uma Musume no querría un entrenador así? Lamentablemente para ellas, Shibasaki no parecía interesado en firmar con nadie más. Dedicaba toda su atención a Fujimasa March, lo que, irónicamente, solo aumentaba su popularidad. Entre los entrenadores, todos conocían la verdad, no era que Shibasaki no quisiera aceptar a otra Uma Musume, sino que esperaba a que Fujimasa se retirara para poder enfocarse por completo en los exámenes centrales, igual que Kitahara. En esas condiciones, tomar una nueva alumna solo sería un obstáculo, así que no era una opción. ¿Y quién era el segundo entrenador más famoso de Kasamatsu? Kitahara Ho, claro. Al fin y al cabo, él había entrenado a Oguri Cup, su nombre era ampliamente conocido, aunque no precisamente con admiración. La mayoría lo describía con palabras como afortunado, accesorio o relleno en los formularios. Oguri Cup era tan talentosa que las habilidades reales de Kitahara quedaban eclipsadas. Se podía decir que había ascendido gracias a ella y, a la vez, había quedado a su sombra. Kitahara marcó el número. A cierta distancia, Shibasaki frunció el ceño al ver sonar su teléfono. Pero al notar quién llamaba, su expresión se suavizó solo para endurecerse de nuevo al instante. Bueno, al menos no es una llamada basura, pero si Home está llamando, seguro es por algún problema mayor. Suspiró, dudó un momento y finalmente atendió.
Su tono no fue precisamente amable, sino algo molesto. ¿Qué pasa, Jo? No me digas que tienes otro lío que limpiar. ¿Qué? ¿Firmaste con otra Uma Musume y sigues estudiando para los exámenes centrales? ¿De verdad puedes preparar un plan de entrenamiento decente para ella? Shibazaki, que estaba en medio de su almuerzo, frunció aún más el ceño al escuchar la solicitud de Kitahara. Esto es absurdo, la dejas entrenar sola. Aunque sepa teoría, ¿sabes lo sensibles que pueden ser las Uma Musume? ¿Has pensado cómo se sentirá entrenando sin compañía? Ridículo, y encima quieres que entrene en paralelo con Fujimasa, te has vuelto loco. Kitahara Jo, ¿qué puede aprender una novata entrenando junto a Fujimasa? ¿A saborear la derrota? ¿Qué quieres decir con, solo usa el nombre de Fujimasa? ¿Qué tiene de especial esa tal Margaret Nero? Espera, oye, Fujimasa, ¿qué haces agarrando mi teléfono? Mientras Shibazaki lo reprendía, una mano pálida y delgada le arrebató el móvil. La dueña de aquella mano tenía orejas largas, ojos carmesí y corto cabello gris recogido en un pequeño moño. Su presencia imponía respeto, y su atuendo de entrenamiento aún mostraba que acababa de terminar su práctica. No podía ser otra más que Fujimasa March. Su rostro estaba encendido de emoción, casi feroz. Sostenía el teléfono con una mano temblorosa, presionó el altavoz y habló con voz vibrante. Entrenador Kitahara, es cierto, tomó una nueva Uma Musume llamada Margaret Nero, y tiene una carta de recomendación de Oguri Cap. Entonces debe ser verdad, ¿quiere que entrene conmigo en paralelo? Piensa retractarse solo porque mi entrenador lo regañó, de ninguna manera. Si Shibazaki no decide esto, quiero entrenar con ella, iré esta tarde. Sin darle oportunidad de intervenir, Fujimasa March colgó bruscamente y le devolvió el teléfono a su entrenador. Shibazaki apenas alcanzó a atraparlo y solo pudo mirar con resignación a su emocionada pupila. Fujimasa, ¿qué te pasa? ¿Por qué aceptar entrenar con una novata? No le conviene a ninguna de las dos. Entrenador, no lo entiende, siempre quise conocer a esa Nearl con mis propios ojos, para ver si de verdad es la prodigio que Oguri Cap mencionó. Demasiado entusiasmada para seguir comiendo, Fujimasa se levantó de golpe y salió corriendo hacia la pista, ansioso por encontrarse con la rival de la que había oído hablar. Oye, tu comida, gritó Shibazaki, suspirando mientras la veía alejarse. Resignado, se volvió hacia el dueño del restaurante. ¿Podría envolverme esto, por favor? Y la cuenta, rápido o si no, me lo van a reclamar después. Capítulo 32 Uma Musume Pegasus. Fujimasa March corría por la pista reservada para la Uma Musume, dejando atrás a los vehículos cercanos. Los conductores, al verla pasar a toda velocidad, solo mostraron expresiones de resignada familiaridad antes de comentar. Oye, ¿no era Fujimasa March? En ese momento, la mente de Fujimasa estaba lejos, perdida en recuerdos de las conversaciones con Oguri Cap. Cada vez que Oguri hablaba de esa amiga suya, sus ojos brillaban con admiración y afecto. Margaret Nero. Incluso Oguri Cap te reconoce como una genio que la supera. Me pregunto cuán hábil eres en realidad. Más te vale estar a la altura de su elogio, o me sentiré muy decepcionada. Murmurando sus pensamientos, Fujimasa aceleró aún más. Había salido con su entrenador para comer algo en la zona de restaurantes cerca de Kasamatsu Trasen. No estaba dentro del campus, pero tampoco lejos, y en un abrir y cerrar de ojos, los portones de la academia aparecieron frente a ella. Al divisar la entrada, Fujimasa redujo la velocidad hasta caminar, avanzando hacia el interior. Primero debo encontrar al entrenador Kitahara. Él debe saber dónde está Nearl, al fin y al cabo, está a cargo de su entrenamiento. Sumida en sus pensamientos, su rostro adoptó una expresión sombría que ahuyentó a cualquier Uma Musume novata que quisiera saludarla. A lo lejos,
Rudy Lamano la observó confundida. ¿Qué le pasa a March? Parece que perdió una carrera, pero ganó hace apenas 2 días, murmuró, rascándose la cabeza. Tal vez debería seguirla. Es conocida mía, al menos debo echar un vistazo. Después de pensarlo un momento, Rudy la siguió con pasos nerviosos. Solo voy a ver qué pasa, nada más. Si se complica, no me meto, susurró mientras la seguía. March, inmersa en sus pensamientos, no notó a Rudy detrás de ella. Toda su atención estaba centrada en imaginar cómo sería esa tal Neal. Mientras tanto, Kitahara estaba completamente absorto en su libro Explicaciones detalladas de preguntas de exámenes pasados de entrenadores centrales, sin idea del huracán que estaba por irrumpir. Justo cuando tomaba apuntes, un estruendo estremeció la sala. ¡Bam! La puerta del salón de entrenamiento fue lanzada contra la pared, resonando con tal fuerza que el alma de Kitahara casi salió de su cuerpo. El viejo Marco, víctima de otro golpe más, se rajó con un crujido doloroso. Al girarse, Kitahara contempló la puerta destrozada, los ojos abiertos de par en par. Su mano tembló mientras la extendía hacia el desastre y, con voz quebrada, exclamó: ¡Mi puerta! El grito hizo que Fujimasa March recuperara el sentido. Al ver el daño, una ligera vergüenza coloreó su rostro. Sabía que era culpa suya. Mis disculpas, entrenador Kitahara. Fui demasiado impulsiva. Me haré cargo de reparar la puerta. Su respuesta directa dejó a Kitahara sin palabras. Mirándola, solo pudo suspirar. Levántate, Fujimasa. Puedo pagar una puerta. ¿Qué clase de entrenador haría que un estudiante pague eso? Está bien, de verdad. Colocó las manos sobre sus hombros y la ayudó a incorporarse. Luego, retrocedió un paso y preguntó: para que alguien tan disciplinada pierda la calma así es por Neal, ¿verdad? Al oír ese nombre, Fujimasa volvió a alterarse. Sí. Entrenador Kitahara, escuché que está bajo su cuidado. Quiero preguntarle sobre ella. Si me lo preguntas, diría que Neal es el tipo de Uma Musume que termina enseñándole al entrenador cómo entrenar. Tras pensarlo, esa fue la descripción que eligió. ¿Qué? Fujimasa no entendió nada. Mira esto, dijo Kitahara, levantando un fajo de hojas. Esto es lo que Neal me entregó al mediodía. Su propio análisis físico, estilo de carrera y plan de entrenamiento. Sinceramente, hace que mi trabajo parezca mediocre. Las páginas estaban llenas de observaciones minuciosas y cálculos precisos. Kitahara comprendió, al leerlas, por qué Neal había considerado inútiles los materiales que él le dio. Fujimasa tomó los documentos y los hojeó, pero la mayoría de los conceptos eran demasiado avanzados. Aun siendo un excelente estudiante, la educación de una Uma Musume difería de la humana. Sin embargo, una parte sí entendió: el programa de entrenamiento. Como corredora veterana, solo necesitó una mirada para reconocer lo extremo del plan. ¿Está bromeando? Este nivel de exigencia la mandará al hospital. Entrenador Kitahara, ¿cómo pudo permitir esto? Con el ceño fruncido, lo fulminó con la mirada, lista para acusarlo de negligencia. Kitahara solo suspiró, bajando la visera de su gorra. Dudo que cualquier explicación mía te convenza, Fujimasa. Ven conmigo. Hay cosas que solo se entienden viéndolas. Salió al exterior e hizo un gesto para que lo siguiera. Fujimasa, tras respirar hondo para calmarse, lo acompañó rumbo a la pista. Entrenador Kitahara, se lo advierto, nada cambiará mi opinión. Este entrenamiento debe detenerse, y esa Neal es una insensata por siquiera intentarlo. Determinada a salvar a una compañera,
Fujimasa apresuró el paso. No notó que Rudy Lamano aún la seguía de lejos. Ambos llegaron al borde del campo. Era la tarde, y muchas Uma Musume entrenaban bajo el sol. Pero con un solo vistazo, Fujimasa supo exactamente quién era la misteriosa amiga de Oguri Cap. A lo lejos, una luz dorada danzaba y brillaba en un rincón del terreno. Capítulo 33. Uma Musume Pegasus. Mientras Fujimasa March y las demás se dirigían al campo, Nearl se encontraba en plena sesión de entrenamiento de resistencia, esta vez saltando la cuerda. Saltar la cuerda era un método de entrenamiento práctico y eficaz que trabajaba a fondo los músculos de los muslos y las pantorrillas. El movimiento de subir y bajar también desarrollaba la potencia de salto, pero lo más importante era que fortalecía la función cardiovascular. Tener suficiente resistencia durante una carrera dependía directamente de la capacidad pulmonar. Con cada respiración, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono proporcionaba la energía necesaria al cuerpo. Cualquier Uma Musume que descuidara eso no era más que una aficionada. Nearl entendía perfectamente la importancia de la resistencia, por eso dedicaba un tercio de su rutina diaria a fortalecerla: 100 kilómetros de trote, 10.000 saltos de cuerda, 2.000 saltos de escalón y más. En realidad, lamentaba que la Academia Trasen de Kasamatsu no tuviera piscina, pues nadar era su forma de entrenamiento favorita. Tap 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 tap, las piernas de Nearl rebotaban a un ritmo increíble. Cada vez que la planta de sus pies tocaba el suelo, respondía con una elasticidad asombrosa. Sus muñecas giraban describiendo círculos perfectos en el aire, mientras su cabello dorado ondeaba sobre sus hombros, brillante como la seda. Gotas de sudor resbalaban por su frente, cruzaban sus mejillas y se dispersaban por el viento levantado por la cuerda, desapareciendo sin dejar rastro. Para entonces, Nearl ya había superado los 2.000 saltos, pero no pensaba detenerse, planeaba llegar a 3.000 antes de tomar un descanso. Sin embargo, una voz interrumpió sus planes. «Hey, Nearl. Por aquí, ven un momento». La llamada provenía del borde del campo. Era Kitahara Ho. Al escucharlo, Nearl redujo poco a poco el ritmo, y el fuerte silbido del aire al cortar la cuerda fue desvaneciéndose. Tras unos segundos, se detuvo del todo, se secó el sudor con el antebrazo, enrolló la cuerda y caminó hacia su entrenador. «¿Entrenador, no debería estar estudiando ahora mismo? ¿Para venir hasta aquí ocurre algo?» Cuando llegó junto a Kitahara, su respiración ya se había estabilizado casi por completo. Giró el torso para aflojar los músculos tensos y preguntó el motivo de su visita, sin pasar por alto a la Uma Musume que estaba a su lado. «Hola, me llamo Margaret Nearl. Soy una Uma Musume bajo la tutela del entrenador Kitahara Ho». «¿Podría saber su nombre?», preguntó con cortesía. La otra no parecía de buen humor. Su ceño estaba fruncido y sus ojos rojos se clavaban en el rostro de Nearl. «Fujimasa March. Ese es mi nombre». A pesar de la mirada tan intensa, Nearl no se inmutó. Con una sonrisa, extendió su mano derecha. «Un placer conocerla, señorita Fujimasa. Puede llamarme Nearl». Fujimasa vaciló un momento al ver la mano extendida. Era la primera vez que alguien no mostraba ni una pizca de incomodidad ante su mirada desafiante. Dudó apenas un instante antes de estrechar su mano. «He oído hablar de ti por Oguri Cap», dijo que eres su mejor amiga. «Me honra tener a Oguri como amiga». «Entonces, ¿usted la conoce?». Al oír su respuesta, Nearl se alegró. Aquella Uma Musume de pelaje gris moteado también conocía a Oguri Cap. «Soy su rival, o al menos me gustaría decirlo así. Pero sé mis límites. Estoy muy lejos de su nivel, no puedo considerarme su verdadera rival. Solo soy su amiga». Al pronunciar eso, el rostro de Fujimasa se ensombreció y la determinación en sus ojos se debilitó. Nearl bajó la mirada un poco, recordando las palabras que la matrona Komori le había dicho antes de su partida. «Matrona Komori, he encontrado a otra Uma Musume encadenada por los límites de su talento. La realidad es tan dura como usted dijo», pero Nearl recuperó el ánimo enseguida.
Estaba acostumbrada a la crueldad del destino, y comprendió lo que la llegada de Fujimasa probablemente significaba. Señorita Fujimasa, ¿podría preguntar si ha venido a hacer entrenamiento paralelo conmigo? Sí, Nearl recordaba bien. Unas horas antes, su entrenador le había prometido que si podía mantenerse a la par de Fujimasa March, le permitiría debutar directamente en carreras oficiales. No esperaba que Kitahara la trajera tan rápido. Así es. Quiero ver de qué estás hecha. Oguri Cap te elogia mucho, así que imagino que tu talento está a su altura. Quiero presenciar ese tipo de genialidad una vez más. La expresión de Fujimasa se encendió con fervor. Sus palabras rebosaban determinación mientras miraba fijamente a Nearl. Este año probablemente me trasladaré al circuito central. Sé que soy débil, que allí solo seré un peldaño más, pero aún así quiero ver ese paisaje con mis propios ojos. Quiero sentir ese césped bajo mis pies. Margaret Nearl, ¿puedes hacerme sentir esa brecha absoluta, como lo hace Oguri Cap? Ante esa mirada llena de desafío, Nearl sintió como su propio espíritu se inflamaba. ¿Qué clase de caballero temería una contienda? Ella no, desde luego. Así que respondió con firmeza. Entrenador, ¿podría dar la señal de salida y cronometrar? En lugar de entrenamiento paralelo, prefiero una carrera simulada con la señorita Fujimasa. Que el resultado decida nuestro acuerdo. Al girarse hacia Kitahara, sus palabras fueron tan claras y decididas que no dejaban espacio a réplica. O quizás él también se contagió del entusiasmo, pues apretó el puño y aceptó. De acuerdo. Yo seré el juez. La carrera simulada comenzará en 10 minutos. Pueden dirigirse a la pista. Más alegría, la de que reconocieran su determinación, la de hallar respuesta a su voluntad, la de ser respetada como ella misma. Fujimasa March sentía que estaba en su mejor momento. Gracias, Nearl. Daré todo de mí en esta carrera. Espero que tú también lo hagas. Por supuesto, March, correré con todo lo que tengo ahora. Llámame March, Fujimasa, suena demasiado formal. Oguri Cap tiene buen ojo para la gente, realmente vale la pena ser tu amiga. Gracias por tus palabras, March. Conversando animadamente, ambas se dirigieron a la pista. Las demás estudiantes que entrenaban allí comprendieron enseguida lo que iba a suceder y se apartaron emocionadas, formando una línea a los costados para observar. Entre ellas, una de cabello salvaje y desordenado murmuró desde la primera fila, ¿no puede ser la nueva va a correr contra Fujimasa? ¡Qué valiente! Capítulo 34 Uma Musume Pegasus. En la pista, Nearl y Fujimasa March realizaban estiramientos, calentando brevemente, ambas concentradas en esta carrera de prueba. Mientras se preparaba, Nearl notó algo extraño en su cuerpo. Mis piernas no se sienten tan fuertes como de costumbre. ¿Será que la fatiga del entrenamiento aún no se ha ido del todo? Con ese pensamiento, miró de reojo a Fujimasa March, quien seguía trotando con determinación, su expresión enfocada y sin distracciones. Nearl apartó la mirada, sin querer interrumpirla. Lo siento, March, murmuró en silencio. Acordamos darlo todo, y aquí estoy, corriendo contigo en un estado de cansancio. Espero que puedas perdonar mi descuido. Bajó la vista con pesar, suspirando suavemente, decepcionada por no poder enfrentarse a March en su mejor forma. Aún así, siguió caminando despacio, intentando recuperar un poco de energía. A lo lejos, Kitahara había pedido a una voluntaria del público que hiciera de línea de meta. Como el campo de práctica no tenía marcador oficial, le pidió ayuda a una espectadora. La Uma Musume aceptó encantada y corrió al lugar indicado, poniéndose firme con los pies juntos y los brazos rectos a los lados, imitando un poste con total seriedad. Cuando la meta estuvo lista, Jo corrió hacia Nearl y Fujimasa March, algo agitado, para explicar los detalles de la prueba. Su mirada recorrió a las dos competidoras y su expresión se volvió grave. He fijado la distancia en 1600 metros, una media distancia común en muchas carreras locales.
La pista es de tierra, condición buena, giro a la derecha. Mientras hablaba, sacó una moneda de su bolsillo. Cuando esta moneda toque el suelo, esa será su señal de salida. Lamento no tener compuertas de inicio, todo se organizó a último momento. Al notar su tono disculpándose, Nearl respondió rápido, no es culpa suya, entrenador. Esta carrera debía ser solo un entrenamiento paralelo, fuimos nosotras quienes quisimos convertirla en una competencia. Ya ha hecho más que suficiente. Fujimasa March asintió a su lado. Tiene razón, entrenador Kitahara. No hay por qué disculparse. Gracias por entenderlo, dijo Jo, aliviado, señalando un punto no muy lejos. Pónganse en posición allí y mantengan los ojos en la moneda. Entendido, entrenador. De acuerdo. Nearl y Fujimasa March respondieron al unísono y se dirigieron al lugar indicado. Al colocarse en sus posiciones de salida, el ambiente se volvió tenso. El ruido de los espectadores, el viento, todo pareció desvanecerse. Lo único que March oía era la respiración suave y constante de Nearl. En esos segundos antes del inicio, un pensamiento cruzó su mente. ¿Qué estará pensando Nearl ahora, que esconden sus ojos? Miró de reojo, y en ese campo de visión limitado, destacó una figura dorada, orgullosa y brillante, que imponía su presencia. Era un contraste absoluto con la Nearl calmada y amable que conocía. Esta Nearl deslumbraba, ardiente, majestuosa. March se sintió confundida. ¿Podía una misma persona dejar dos impresiones tan opuestas? Si la Nearl de antes era como un cálido sol de invierno, gentil y discreto, esta Nearl era el sol mismo en su apogeo, ardiente, dominando todo desde lo alto. ¿Cuál era la verdadera Nearl? ¿O ambas lo eran? ¡Ting! Un sonido metálico hizo que las orejas de March se alzaran. Sus pensamientos dispersos se centraron al instante. Sus ojos se clavaron al frente, justo a tiempo para ver la moneda caer rápidamente. Ahí viene. Prepárate para correr. Bajó su centro de gravedad, presionó con fuerza su pie trasero contra la tierra, dejando una marca clara. Cada músculo se tensó como un arco al máximo. March estaba lista, conteniendo toda su energía, esperando el impacto. Condición perfecta y no fallaré en la salida esta vez, rugió para sí, sintiéndose incluso mejor que en una carrera real. Pero algo la inquietaba, una sensación vaga y persistente. No entendía su origen, y esa incertidumbre solo aumentaba su ansiedad. Sin darse cuenta, mordió su labio hasta sangrar. La moneda estaba por tocar el suelo. Para March, el tiempo se ralentizó. Nada existía salvo la moneda descendiendo lentamente y una exhalación larga y tranquila junto a ella. Esa respiración era tan clara que parecía haber sido susurrada directamente a su oído. Y de pronto, March comprendió el origen de su inquietud. Nearl. Margaret Nearl. Era como si hubiera desaparecido de su percepción. Aquella presencia abrumadora de hace un instante se había desvanecido por completo. Ya no la sentía, pero al enfocar su atención, se dio cuenta de que Nearl seguía allí. Simplemente se había fundido con el entorno, sin forma, como una brisa, como una nube que pasa. Tap. La moneda cayó. Fujimasa March se lanzó al frente por reflejo, salida perfecta, forma impecable, sincronización absoluta. Cualquiera que la viera habría exclamado, como era de esperar, la más fuerte de Kasamatsu. Pero esta vez era diferente. Un destello dorado pasó a su lado, adelantándola con fuerza. Habilidad activada, despedida del pasado, resplandor inmutable. En ese primer instante, Nearl estalló con un poder descomunal. Una fuerza tremenda la impulsó hacia adelante, dejando todo atrás, salvo aquella meta lejana y clara. Más rápido, más rápido, más rápido. Sus zancadas se aceleraron, el polvo se alzó detrás de ella.
Su postura inclinada hacia el frente no parecía la de alguien corriendo, sino la de quien carga con decisión, aplastando y rompiendo todo obstáculo en su camino. La figura que atravesaba el campo con tal ímpetu era la viva imagen de un caballero, dominando la pista. Fujimasa March no lo tenía fácil. Neal seguía acelerando. Si no la alcanzaba pronto, perdería toda posibilidad de victoria. Pero si forzaba demasiado el ritmo ahora, arruinaría su cadencia y agotaría su velocidad antes del tramo final. TCH al final, March apretó los dientes y empujó más fuerte, persiguiendo a Neal. Podía verlo con claridad, Neal apostaba por una estrategia de puntera. No podía dejarle controlar el ritmo. El silencio se apoderó de los bordes de la pista. Todos los espectadores observaban atónitos. Pasaron varios segundos antes de que una Uma Musume, titubeante, hablara. ¿Esa Uma Musume de cabello dorado va delante de Fujimasa March? En cuanto lo dijo, el público despertó del asombro, y una ola de gritos y exclamaciones estalló alrededor. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 35. Uma Musume Pegasus. Esa chica nueva es increíble, corre rapidísimo. Miren la pista, está llena de huellas. El impacto es brutal. Ninguna Uma Musume normal tiene esa potencia. Fujimasa March quedó atrás desde el inicio. No puede seguirle el ritmo a esa novata. No digas tonterías. Fujimasa March siempre arranca así. Es una corredora de punta. En la recta final acelerará y la pasará sin problema. Exacto. Esa novata gastó toda su energía de entrada, no sabe administrar el ritmo. Si sigue a ese paso, se agotará enseguida. Solo una idiota correría así. El público de Uma Musume discutía apasionadamente, dividido entre las dos competidoras. Algunas defendían a Neal, pero la mayoría apoyaba a Fujimasa, la favorita local. Sin embargo, Rudy Lamano, que conocía a Fujimasa mejor que nadie, no podía compartir ese entusiasmo. Sus orejas equinas caían, reflejando su inquietud. ¿Qué te pasa, March? No es propio de ti. Es muy pronto para acelerar así. Si mantienes ese ritmo, no te quedará energía para el cierre. ¿Te está arrastrando el paso de esa corredora? Rudy conocía perfectamente la cadencia de Fujimasa. La velocidad actual superaba su promedio, y de seguir así, inevitablemente se desplomaría antes del final. Maldita sea, reacciona, Fujimasa, murmuró, golpeando con fuerza la baranda. También lo notaste, ¿verdad? March no está corriendo como siempre. Está atrapada en el ritmo de la otra Uma Musume. Una voz masculina habló junto a ella, calmada pero con un dejo de frustración y admiración. Esa Uma Musume de adelante es una natural. Controla el ritmo de la carrera desde el inicio, acelera y desacelera a su antojo, obligando a March a adaptarse. Si no logra recuperar su propio compás, perderá esta carrera de práctica. Rudy giró hacia la voz y lo reconoció al instante. Oh, eres tú, Shibasaki. Ya que Fujimasa está corriendo, ¿dónde está su entrenador? Se fue a almorzar. A su lado estaba Shibasaki Koichi, con dos bolsas grandes en las manos y un cigarrillo apagado colgando de los labios. Su expresión era tan sombría como su tono. No me fui a comer. Esto era la comida que March y yo estábamos disfrutando. Apenas oyó el nombre de esa Uma Musume, salió corriendo sin terminar el plato. Yo me quedé para pagar y empacar. Por eso llegué tarde. ¿Le importa tanto esa novata? Sí, tanto que perdió la cabeza solo al oír su nombre. Shibasaki dejó las bolsas a un lado y fingió aspirar del cigarrillo sin encender.
Rudy lo observó con desaprobación. Tu cigarro ni siquiera está encendido. ¿Qué haces? ¿Qué quieres que haga? Estoy rodeado de Uma Musume. ¿Crees que voy a fumar frente a ellas? Solo finjo, me calma un poco los nervios. Rudy decidió no insistir. Volvió la mirada a la pista y frunció el ceño. Esa chica te está corriendo aún más rápido. Sí, dijo Shibazaki con preocupación, más rápido que al comienzo. No sé quién es ni cuál es su límite, pero Marge ya alcanzó el suyo. Si intenta seguirle el paso, se agotará por completo. No puedo seguir así. Ese era el único pensamiento en la mente de Fujimasa Marge. Sentía como su energía se drenaba a un ritmo alarmante. Apenas habían corrido 800 metros de los 1600 totales, y ya había consumido la mitad de su resistencia. Si forzaba más, no tendría fuerzas para el remate. ¡Qué frustrante! Mordiéndose los labios, redujo el impulso y se mantuvo en su velocidad actual. No podré alcanzarla. En cuanto note que he dejado de presionarla, seguro bajará el ritmo para recuperarse. En serio, lo logró. Domina el frente como si fuera su especialidad. Debe haber entrenado justo para esto. Miró las huellas irregulares en el suelo y sintió una punzada de envidia ante la potencia bruta de Neal. ¿Habrá nacido con esa fuerza? ¡Qué envidia! Con poder así, no habría obstáculo ni terreno difícil que te detuviera. Entonces lo notó. Algo no encajaba. ¿Neal sigue acelerando? Incrédula, vio cómo Neal aumentaba su velocidad otra vez. Incluso después de mantener un ritmo demoledor durante 600 metros, no mostraba señales de agotamiento. Habilidad activada. Latido de alas de Pegaso, aquí el juramento de la luz. Habilidad activada. Sprint Funnel. La distancia entre ambas volvió a ampliarse, y Fujimasa solo pudo mirar con desesperación. En las gradas, Rudy Lemono y Shibazaki Koichi compartían la misma expresión de asombro. Sigue acelerando, susurró Rudy, atónita. No busca estabilizarse ni recuperar energía después de tomar ventaja. Va con todo. Esto no es correr al frente, dijo Shibazaki con seriedad. Es una fuga total. Es una auténtica Uma Musume de gran escape. Incluso él, como entrenador, jamás había presenciado algo así. Era una estrategia temeraria, casi suicida. Toda Uma Musume tenía un límite. Forzar al máximo desde el inicio significaba arriesgarlo todo. Si colapsaba antes de llegar a la meta, su ventaja se esfumaría. La atención de Shibazaki se había apartado por completo de Fujimasa para centrarse en Neal. Pero sin importar cuánto la observaba, su ritmo seguía siendo perfecto. Oye, Shibazaki, ¿qué hacemos? Fujimasa está en problemas, preguntó Rudy, desesperada, tirándole de la manga. El entrenador cerró los ojos con frustración. No hay nada que hacer. El gran escape es el estilo más arriesgado que existe, pero por eso mismo, también es el más difícil de detener. Capítulo 36. Uma Musume Pegasus. La estrategia de Great Escape es diferente de la táctica habitual de escape. Una fuga típica se basa en la astucia, arrastrar a las demás Uma Musume a tu ritmo, obligándolas a luchar mientras su gestión de resistencia y sus planes iniciales se desmoronan, mientras tú reduces el paso en secreto para recuperarte. Para cuando las demás se dan cuenta, la fugitiva ya ha recuperado fuerzas suficientes para volver a acelerar. En esencia, la clave de una fuga reside en controlar cuidadosamente la distancia con las perseguidoras, romper su ritmo y dictar el compás de la carrera. No se trata de correr sin fin. Llega un punto en que incluso el escapista desacelera para recuperar energía. Pero el gran escape es algo totalmente distinto.
No es tanto una táctica como una persecución. Quienes lo emplean no se centran en sus oponentes, sino en el acto mismo de correr. Acelerar, seguir acelerando, hasta los límites de la fuerza. Ignorar las estrategias ajenas, ignorar los gritos del propio cuerpo, lo único que persiguen es una velocidad mayor, un horizonte lejano que solo ellas pueden ver. Este estilo de carrera se basa por completo en la potencia física bruta de la Uma Musume. Handspring total consume cantidades enormes de energía. Como la distancia física entre competidoras suele ser pequeña, las demás aumentan ligeramente su ritmo para seguir a la puntera, esperando que se agote antes de lanzar su propio remate. Aunque gasten más energía al principio para mantener el paso, la resistencia que les quede aún superará a la de la líder, suficiente para sostener un potente sprint final. Por eso el gran escape es raro. Al fin y al cabo, todas las Uma Musume corren para ganar. Una táctica con defectos tan evidentes se abandona de forma natural. ¿Pero qué pasaría si esos defectos dejaran de serlo? ¿Qué ocurriría si la resistencia de la puntera superara incluso la de las perseguidoras y rematadoras? ¿Seguiría existiendo la debilidad de este estilo? Por supuesto que no. Tal como dijo Shibazaki, el gran escape es la estrategia más temeraria y, al mismo tiempo, la más imparable. Si tu rival corre como perseguidora, puedes competir con un remate final. Si corre como rematadora, puedes bloquearle el paso e impedirle abrirse camino. Pero contra una verdadera corredora de punta, no hay nada que hacer. Si tu oponente tiene más resistencia que tú, incluso tras mantener el ritmo máximo de principio a fin, ya deberías prepararte para conformarte con el segundo lugar. Porque, pase lo que pase, no volverás a ver ni su cola. Para entonces, Shibazaki ya había descartado mentalmente las posibilidades de March. Mientras la otra no colapsará de agotamiento, March no tenía ninguna opción de victoria. A diferencia de las Uma Musume cercanas, que aún esperaban el famoso remate de March, su entrenador la conocía bien. En ese momento, quizás ni siquiera tuviera fuerzas para acelerar. Y, efectivamente, la situación se desarrolló tal como había previsto. Fujimasa March ya sentía la fatiga. No puedo alcanzarla. Quedan 300 metros, pero mis piernas no se mueven, aquí termina todo para mí. Pensamientos derrotados resonaban en su mente. Sus extremidades agotadas y su pecho en llamas le decían una sola cosa: había llegado a su límite. No podía acelerar más. ¡Ja! 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 Sus jadeos ahogaban los gritos del público. Fujimasa March impulsaba sus piernas con todo lo que tenía, sus ojos rojo rubí fijos en la figura de Nearla al frente. Tan rápida, tan deslumbrante. No pudo evitar pensarlo. ¿A esto le llaman genio? ¿Es este el monstruo del que hablaba Oguri Cap? ¿Da miedo todas las Uma Musume del circuito central son así de fuertes? Cada paso se hacía más pesado, incluso mantener su velocidad actual era difícil. Solo quedaban 150 metros hasta la meta, pero sentía que iba a romperse. Estoy tan cansada, quiero detenerme, ¿tiene sentido mantener este ritmo? Ya no puedo ganar. Tal vez debería rendirme y dejar de forzarme. Su visión comenzó a nublarse. La pista bajo sus pies, el cielo azul sobre ella, el público a los costados, todo parecía distorsionarse. Solo esa figura dorada al frente permanecía nítida. De repente pensó que aquella figura se veía radiante, impresionante. Su forma, su presencia abrumadora, todo en ella era fascinante. ¿He sido demasiado arrogante? Pensar que podía desafiar a alguien así. Entre su confusión, un pensamiento derrotista brotó. Si seguía así, su confianza podría quebrarse por completo. Pero entonces, de pronto,
Marge sintió que aquella figura dorada la miraba de reojo y que luego dejaba de aumentar su velocidad. ¿Se está apiadando de mí? ¿Cómo se atreve a contenerse? La rabia estalló en su corazón. Las venas se marcaron en el blanco de sus ojos. Apretó los dientes con un chirrido audible. No necesito tu compasión. Aunque pierda, puedo perder de forma patética, pero no perderé mi orgullo. ¿Intentas humillarme? Esa furia llenó su mente. Ya no le importaba nada más. Solo quedaba un pensamiento: te alcanzaré. Te obligaré a acelerar otra vez. Me niego a dejarte ganar sin que uses toda tu fuerza. El dolor en sus piernas desapareció. El ardor en su pecho dejó de afectarla. Sentía que una emoción poderosa la impulsaba ahora. La figura al frente pareció asentir o quizá nunca miró hacia atrás. Solo corría, silenciosa, firme. Fujimasa. Fujimasa está acelerando. Las Uma Musume alrededor estallaron en vítores. Todas apoyaban a Marge, y verla tan atrás las había preocupado. Al observar que guardaba su remate hasta el final, se habían inquietado. ¿Vieron? Les dije que Fujimasa iba a rematar. Su final siempre es fuerte, dijo una con orgullo, como si fuera ella quien corría. Pero sus palabras se encontraron con silencio. Los vítores alrededor del campo comenzaron a apagarse. Miren, Fujimasa acelera, pero la distancia no se acorta. ¿Cómo puede ser? Un grito de incredulidad resonó, pero la realidad no cambió. La distancia entre Nearl y Fujimasa Marge seguía siendo enorme, insalvable. Marge, en medio de su persecución, también lo notó. Pero en lugar de frustración, sintió una emoción intensa, casi eufórica. Sí, eso es, Nearl, dalo todo, déjame saborear la derrota sin reservas. La meta estaba ya allí, a solo 50 metros. Bajo la mirada de todas las Uma Musume presentes, ante los vítores de los entrenadores Ibasaki y Rudy Lemono, y con un rugido que salió del pecho de Fujimasa Marge, Margaret Nearl rompió la cinta. Solo un buen rato después, con más de 10 cuerpos de diferencia, Fujimasa Marge cruzó la línea de meta. Capítulo 37. Uma Musume Pegasus. En el momento en que cruzó la línea de meta, Fujimasa Marge sintió que toda su fuerza la abandonaba. El último hilo de voluntad que la había impulsado durante el sprint final se rompió de golpe, y cayó hacia adelante. Marge, gritó el entrenador Shibasaki, que había notado algo extraño incluso antes de que terminara. Intentó saltar la barandilla para alcanzarla, pero con su velocidad, era imposible llegar a tiempo. ¡Ah! Las Uma Musume que observaban desde las gradas se cubrieron instintivamente la boca. A la velocidad a la que iba Fujimasa, una caída repentina podía causar graves heridas, hematomas, fracturas, o algo peor. Nadie se atrevió a mirar. Pero Fujimasa no tocó el suelo. Nearl la atrapó con firmeza. El impacto la obligó a dar varios pasos hacia atrás antes de recuperar el equilibrio. Jajajadeaba Fujimasa Marge entre los brazos de Nearl, su rostro enrojecido de un tono antinatural, el sudor perlándole la frente. Sus ojos semicerrados habían perdido su brillo habitual, apagados como brasas después del fuego. Nearl la miró con seriedad y colocó una mano sobre su espalda, dejando fluir una suave luz dentro de ella, sin que nadie lo notara. No había esperado que Fujimasa se exigiera tanto. Si no hubiera estado allí, si no tuviera esa habilidad para canalizar luz, Fujimasa habría terminado hospitalizada por meses, o peor, completamente agotada. Sin comprender la verdadera naturaleza del poder de Nearl, Fujimasa solo sintió su mente aclararse poco a poco. Parpadeó lentamente hasta enfocar el rostro de Nearl, severo y preocupado, lo que la hizo apartar la vista con incomodidad. No era timidez, como Senpai,
Le resultaba humillante necesitar la ayuda de una kawaii. Hería su orgullo. Pero enseguida volvió a mirarla, con una sonrisa orgullosa. Di todo lo que tenía. Y tú tampoco te contuviste, ¿verdad? Así es, March. Hoy usé todo mi poder. Me diste una carrera maravillosa. Al oír la voz firme de Fujimasa, Near sonrió y la ayudó a ponerse de pie con cuidado. Fujimasa enderezó la espalda lo mejor que pudo, mirando fijamente a Near con una calma resignada. Perdí. Eres realmente una genio, tal como dijo Oguri Cap, pero no pienso rendirme. Yo también tengo mis propias batallas. Fujimasa March, de Kasamatsu, seguirá corriendo. Me alegra oír eso. Quiero que mi carrera inspire esperanza en los demás. Si solo sirviera para desanimarlos, sería lo último que desearía. Aliviada de verla aún con espíritu, Neal preguntó. ¿Necesitas ayuda para caminar? Debes estar agotada. No hace falta. ¿Ves allá? Mi entrenador viene hacia aquí. Él me llevará. Ante su gesto, Neal giró la cabeza y vio a un joven de traje corriendo hacia ellas, con el rostro lleno de preocupación. ¿Ese es tu entrenador? Parece muy angustiado por ti. Ah, seguro va a darme otra charla. No lo soporto, siempre me trata como a una hermana menor que no sabe nada, cuando somos solo entrenadora y Uma Musume. Neal quiso replicar. Para ella, si ambas partes veían su vínculo de forma tan superficial, ninguna crecería realmente. Pero se contuvo. Porque vio la expresión de Fujimasa. Aunque se quejaba, sus ojos reflejaban confianza, y en sus labios había una sonrisa. Al ver eso, Neal comprendió. No necesitaban su intervención. Retrocedió en silencio, observando cómo el entrenador de Fujimasa la reprendía con preocupación, mientras una leve sonrisa se formaba en su rostro. Sin querer interrumpir, se dio la vuelta y fue a buscar a Kitahara. No fue difícil hallarlo. Había permanecido inmóvil desde que comenzó la carrera, mirando aturdido el cronómetro en su mano, tan absorto que ni siquiera notó la llegada de Neal. Neal le dio un golpecito en el hombro. Entrenador, despierte. Gané la carrera de práctica. Es hora de que cumpla su promesa. Al oír eso, Kitahara Jo reaccionó por fin. Alzó la vista, con los ojos vacíos. Oye, Neal, ¿de verdad eres una Uma Musume de nivel local? Estoy registrada a nivel local, sí. ¿Por qué lo pregunta, entrenador? Jaja, nada. Solo que de pronto entiendo por qué Augury Cap insistió en que fuera tu entrenador. Es como un déjà vu. Kitahara soltó una risa seca, sus palabras llenas de una repentina claridad que dejó a Neal intrigada. Pero no preguntó más. Era evidente que se trataba de algo personal, y no quería hurgar en viejas heridas. Por suerte, Kitahara se recompuso tras unas risas torpes. Neal, tu desempeño en esta carrera habla por sí solo. Venciste a Fujimasa March por más de 10 cuerpos, no deben de quedar muchas Uma Musume locales capaces de igualarte. En ese caso, no tengo por qué preocuparme por tu debut. ¿Tienes alguna preferencia sobre en qué carrera competir? Pregunté a mis compañeras, y una de ellas me recomendó 3. Ah, sí. Dime cuáles. La copa patrocinada por Nike Gear, la Copa Sol Luna y el Gran Festival Siracaba. Kitahara reflexionó un momento. Tu compañera te dio excelentes opciones. Todas tienen gran premio y mucha visibilidad, muy buenas elecciones. Rascándose la cabeza, siguió dudando como siempre, sin decidirse con firmeza. Al final,
dejó la elección en manos de Nearl. ¿Y tú qué opinas, Nearl? ¿Tienes algún objetivo en mente? Sí, tengo uno. Entrenador, justo me lo recordó. Ya sé cuál quiero elegir. Los ojos de Nearl brillaron. Tenía la decisión clara. ¿Cuál? Quiero participar en la Copa Sol Luna. Es la que tiene mayor audiencia, así que mi nombre podrá difundirse más. Si quiero lograr mi meta, debo hacerme conocida. Perfecto. Si ya lo decidiste, es hora de que tu entrenador se ponga a trabajar. Investigaré los detalles de la Copa Sol Luna de inmediato. Al ver la determinación de Nearl, Kitahara también se sintió motivado. Ajustó su gorra, dispuesto a retomar con energía las tareas de entrenador que había dejado de lado por más de un año. Capítulo 38 Uma Musume Pegasus. Pero al pensarlo detenidamente, Kitahara se dio cuenta de que en realidad no tenía mucho trabajo que hacer. Nearl manejaba por sí misma su rutina diaria de entrenamiento y, dada su naturaleza seria, no había necesidad de preocuparse por supervisarla. En cuanto a habilidad, podía dejar atrás a Fujimasa March por más de una docena de cuerpos, una diferencia aún más exagerada que la de Oguri Cap en su época en Kasamatsu. Tras reflexionar un poco, Kitahara comprendió de golpe que lo único que le quedaba por hacer era ayudar a Nearl a elegir las carreras y encargarse de las inscripciones. Analizar rivales o planear estrategias. Nada de eso. Para una simple carrera de nivel SP3, a menos que Nearl se tropezara en la pista, ni siquiera podía imaginar cómo podría perder. No, a este paso, mi único propósito como entrenador será firmar formularios de inscripción. Kitahara se llevó las manos a la cabeza, con el mismo gesto que en la famosa pintura El Grito. No quiero ser un parásito, exclamó mentalmente. En fin, mejor voy a ayudar a Nearl con su registro. ¿De qué sirve preocuparme por todo esto? Resignado ante la realidad de su rutina ociosa y su salario inmerecido, suspiró y se dirigió a la sala de entrenamiento. Allí rellenaría el formulario de competencia de Nearl y firmaría su nombre. Al verlo irse, Nearl no planeó seguirlo, confiaba plenamente en que podría manejar una tarea tan sencilla. Su tiempo y energía eran más valiosos para entrenar. Pero al girarse, Nearl percibió algo extraño en el ambiente. Varias Uma Musume fuera de la pista la observaban con miradas complejas, ojos cargados de miedo, admiración y distancia, pero sin rastro alguno de deseo de acercarse. Así que es eso, pensó con los ojos cerrados, comprendiendo la situación. Ya había anticipado esa reacción. La mayoría de las personas evitan instintivamente acercarse demasiado a quienes son mucho más fuertes que ellas, sin importar cuán accesibles parezcan. Es un mecanismo de autoprotección. Quienes vuelan demasiado cerca del sol terminan quemándose. Prefieren mantener distancia y disfrutar su luz y calor desde lejos. No se puede evitar, se dijo Nearl a sí misma. Entendía sus sentimientos y respetaba su decisión. Aunque eso implicara soledad, no le importaba. Puedo sentirme sola, pero no dejaré que la soledad me detenga. Seguiré avanzando, convirtiéndome en una luz para ellas. Si temen acercarse, que me observen desde lejos. Incluso desde la distancia, mi resplandor puede ofrecerles consuelo. Con esa determinación, reforzó su voluntad. Al abrir los ojos, la luz en ellos brillaba con más intensidad que nunca. En el fondo de sus iris color avellana, destellos dorados relucían suavemente. A lo lejos, Fujimasa March recibía una severa reprimenda de su entrenador, Shibasaki. Por primera vez, ella mantenía la cabeza baja, escuchando con seriedad. Sabía que esta vez había ido demasiado lejos, no por perder ante Nearl, sino por haberse forzado tanto en el último tramo que casi colapsó tras cruzar la meta, rozando el desastre. Ella y el entrenador Shibasaki habían sido compañeros durante años. Él la trataba como a una familia, y esta vez realmente lo había preocupado. ¿Estás escuchando? Deja de pensar en la carrera, el único lugar al que vas ahora es al hospital. Shibasaki Koichi,
visiblemente furioso, la observaba con el ceño fruncido. Su rostro, normalmente apuesto, estaba marcado por una mezcla de ira y preocupación. Le temblaban las manos, dificultándole incluso guardar el teléfono en el bolsillo. Ya contacté al equipo médico de la academia. Vas a ver a un doctor ahora mismo, y te vas a comportar, ¿entendido? Fujimasa permaneció en silencio ante las palabras de su entrenador, limitándose a asentir con calma para mostrar que obedecería. Exhausto, Shibazaki se sentó junto a ella, apoyando los codos en las rodillas y el mentón en las manos. Sus ojos vagaban por la pista, perdido en sus pensamientos, mientras ambos compartían un silencio lleno de reflexión. Una brisa otoñal pasó, trayendo consigo un ligero frío que disipó la tensión entre ellos. Shibazaki sacó una bolsa cercana, extrajo lo que quedaba de su almuerzo y se lo tendió a la cansada Fujimasa March. Cómetelo mientras aún está tibio. Sé que no tienes mucha hambre, pero deberías comer un poco. Fujimasa aceptó la comida con ambas manos y guardó silencio un buen rato antes de murmurar un suave gracias. Antes de que Nearl se acercara, ella y su entrenador compartían una comprensión silenciosa. March, entrenador Shibazaki, ¿están bien?, preguntó Nearl con preocupación al acercarse, notando la atmósfera tensa. Estoy bien, Nearl. Tal vez tenga que pasar un tiempo en el hospital, pero no es tu culpa. No te preocupes ni te sientas culpable, respondió Fujimasa entre pequeños bocados, intentando tranquilizarla. No lo haré. Solo cumplí la promesa que hicimos antes de la carrera de práctica, correr con todas nuestras fuerzas. No me sentiría culpable por algo así. Respeto tu determinación, y seguiré corriendo con ese mismo espíritu. Nearl rechazó sus palabras de consuelo, dejando claro que no se contendría en el futuro. Nearl, sabía que no me había equivocado contigo. Tienes una convicción firme y pura. Aún estás creciendo, pero yo ya alcancé mi límite. En el futuro, llegarás a alturas que quizás nunca pueda alcanzar, sin importar cuánto lo intente. Había envidia en su voz, y aunque Fujimasa no la mostraba abiertamente, Nearl podía percibir la profunda frustración escondida en su tono. Aún no me he rendido, pero sé bastante bien lo que me espera por eso, Margaret Nearl. Fujimasa gritó su nombre con fuerza. Te entrego la mitad de mi sueño. Debes ir al circuito central y ver la cumbre más alta. Mira esos horizontes lejanos por mí. Lleva el nombre de esta perdedora contigo. Carga con mi anhelo y sigue corriendo adelante. ¿Cuánta tristeza y pasión contenía aquel grito ferviente? Nearl no podía imaginarlo por completo, pero sentía con claridad el ardor en el alma de Fujimasa March. Le recordó la emoción que había sentido al final de su vida anterior, y ahora esa llama se sumaba al peso que debía cargar en su camino. Pero no retrocedería, no dudaría, no se arrepentiría. Entiendo tus sentimientos. He escuchado tu llamado. Nearl tomó las manos de Fujimasa. Entonces, por favor, confíame parte de tu sueño. Permíteme llevar tus esperanzas mientras sigo corriendo. Si te lo dejo a ti, Nearl. Por favor, déjame ver ese sueño también. Una lágrima brillante recorrió el orgulloso rostro de Fujimasa March. ¿Por qué lloraba exactamente? Tal vez solo el entrenador Shibazaki, que apartó la mirada en silencio, lo comprendía realmente. Capítulo 39. Uma Musume Pegasus. Después de despedirse de Fujimasa March aquel día, Nearl no volvió a verla por la academia. Según le contó Kitahara, March había sido diagnosticada con severas distensiones musculares, inflamación en las articulaciones y lo que parecía ser un esguince de tobillo. Era imposible que evitara una hospitalización para recuperarse adecuadamente. Por eso, el entrenador Shibazaki la acompañó personalmente al hospital. No solo se quedaba con ella todos los días, sino que también se aseguraba de que siguiera el tratamiento indicado por los médicos. Nearl planeaba visitarla en unos días, pues antes debía ocuparse de otro asunto. No era nada grave. ¿Recuerdas la decisión que tomó mientras comía en la cafetería? Exacto, ahora quería llevar sus habilidades culinarias al siguiente nivel.
Su primera tarea era convencer al jefe de cocina de la cafetería de Kasamatsu Trasen para que la enseñara. No sabía si el viejo aceptaría, pero valía la pena intentarlo. Por ello, Neal suspendió su entrenamiento al que había sido tan constante durante días y se dirigió temprano a la cafetería. Eran alrededor de las 10 de la mañana. El comedor estaba casi vacío, ya que el desayuno había terminado hacía rato y el almuerzo aún no comenzaba. El lugar estaba desierto y silencioso. Si alguien entrara de noche con las luces parpadeando, sería el escenario perfecto para una casa embrujada. Pero si se avanzaba por el pasillo hasta el fondo, se oían señales de vida, el rugido de las llamas, el golpeteo de los boks y las espátulas, los cortes rítmicos de los cuchillos y el bullicio de las voces de los cocineros. Por aquí, el yakisoba está listo. Llévenlo al calentador, gritó a alguien. Nos quedamos sin manteca de cerdo. Alguien que vaya al almacén. Tengo los platos. ¿Quién necesita uno? Yo. Aquí. Necesito uno ya. Incluso antes de abrir la puerta, Neal podía sentir la energía vibrante del interior. A muchos Uma Musume aquel ruido y desorden les habría hecho dudar, pero ella se sentía entusiasmada. Después de todo, cocinar debía ser algo lleno de vida. Si todo estuviera en silencio, se preguntaría si los cocineros realmente ponían el corazón en lo que hacían. Sin dudarlo, abrió la gran puerta de hierro. Una ola de calor salió acompañada del rico aroma de la comida y las especias. El bullicioso interior de la cocina se desplegó ante sus ojos. Pero de inmediato, el ruido cesó. Todos los cocineros, con sus gorros blancos, giraron al unísono para mirarla. El ambiente quedó en silencio. Ser observada por tantas miradas aunque sin mala intención podría intimidar a cualquiera. Una persona común habría retrocedido, pero Neal enfrentó esas miradas sin pestañear. Cerró la puerta con calma, se irguió y habló con claridad. Buenos días a todos. Pueden llamarme Neal. ¿Está aquí el jefe de cocina? Vine con la esperanza de que me enseñe a cocinar. Los cocineros, con cuchillos y espátulas aún en mano, se miraron entre sí, murmurando. Finalmente, el más viejo dio un paso al frente. Chica, eres una Uma Musume, ¿verdad? ¿Por qué quieres aprender a cocinar? ¿No te gusta nuestra comida? Si es eso, dínoslo. Podemos mejorar los platos a tu gusto. Aprender a cocinar es duro, deberías concentrarte en tu entrenamiento. Los demás asintieron con fuerza. Si su cocina había hecho que una alumna descuidara el entrenamiento para aprender a cocinar, sería una vergüenza profesional. No, no es eso, respondió Neal. Me encanta la comida de aquí. Solo quiero mejorar mis habilidades para, cuando cocine para mis amigos, poder ofrecerles algo mejor. En cuanto al entrenamiento, para ser honesta, mi carrera de debut está cerca. Debo conservar energía si no puedo entrenar tan duro como siempre, así que tengo algo de tiempo libre. Explicó con sinceridad. No mentía, realmente tenía unos días de descanso. Principalmente, Kitahara no sabía que ella no podía lesionarse aunque se exigiera demasiado. Y como no podía revelar su condición especial, debía seguir las indicaciones de su entrenador y tomarse un descanso después de la carrera. Aún así, los cocineros seguían dudando, hasta que una voz anciana pero firme rompió el silencio. ¿Enseñarla? Por supuesto que sí. Si la jovencita quiere aprender, este viejo puede enseñarle todo lo que sabe. Entre los hombres se abrió paso un anciano de rostro amable y sonrisa cálida. Saludó con energía a Neal, sin mostrar la menor duda. Es bueno que una joven quiera aprender a cocinar. Después de todo, ¿cuántos años se puede pasar corriendo? Si aprendes mis técnicas, tendrás un oficio incluso tras el retiro. Ven,
Ayúdame con el almuerzo de hoy, te estaré observando. Despachó a los demás con un gesto. Si al final del día sientes que puedes con esto, me llamas maestro. Si no aguantas el calor y decides dejarlo, no pasa nada, considéralo una experiencia. ¿Qué te parece? Entendido. Le daré mi respuesta después de hoy. Gracias por aceptar enseñarme. Jajaja, no es nada. Empecemos lavando las verduras, así veo qué tan hábil eres. De acuerdo. Y al mediodía, la noticia se había propagado como fuego entre la Suma Musume. En solo media hora, casi todas en Kasamatsu Trasen lo sabían. Oye, ¿escuchaste? Esa Nearl, la que destrozó a Fujimasa March en la carrera de entrenamiento de ayer, está trabajando en la cafetería. ¿Quién no lo sabe? Todos están corriendo para verla cocinar. ¿Tú también? Vamos juntas. La curiosidad se extendió por toda la academia. Todas querían ver cómo se desenvolvía la imbatible corredora en una cocina. ¿Estaría nerviosa? ¿O prepararía alguna catástrofe culinaria? En el fondo, muchas deseaban que fallara. Así podrían consolarse pensando que no era perfecta, que también tenía debilidades. Una pequeña sombra de envidia común en cualquier corazón. Pero la realidad fue distinta. Este sabor no está nada mal. No es como la comida de los chefs, pero tampoco es mala. Tiene un gusto hogareño, como algo que haría mi mamá. Las Suma Musume que probaron los platos de Nearl dudaron antes de opinar. Inesperadamente, su comida sabía a hogar. A través del ventanal de servicio, observaron a la chica de cabello dorado, vestida con un impecable uniforme blanco, moviéndose con concentración y elegancia, preguntando de vez en cuando al anciano maestro. ¿Así que esa bestia del hipódromo realmente estaba ahí, aprendiendo a cocinar? Las Suma Musume no pudieron evitar sentirse confundidas. Capítulo 40 Uma Musume Pegueses. Sin importar lo que pensaran las Suma Musume que habían ido a observarla, Nearl seguía meticulosamente los pasos del viejo maestro para preparar los platos. Lavar, escurrir, picar, luego al sartén unos rápidos movimientos, añadiendo condimentos según lo requerido. Cada acción replicaba con precisión los pasos que los chefs habían mostrado antes. Aunque imaginé que, al atreverte a venir directamente a pedirme clases, pequeña Nearl, debías tener nociones básicas de cocina, jamás pensé que podrías reproducir todo el proceso a la perfección tras verlo solo una vez. Incluso las proporciones de los condimentos fueron casi exactas. Ese tipo de talento es muy raro. El viejo maestro se acarició la barba delgada, sorprendido. En todos sus años como cocinero y maestro, nunca había visto a alguien recrear un plato tan impecablemente después de una sola demostración. Pero notó que Nearl no se conformaba con imitar. Aunque su primer intento ya había salido perfecto, en el segundo comenzó a modificar los pasos. Incapaz de contener su curiosidad, el anciano preguntó directamente. Pequeña Nearl, ¿por qué cambiar el método? El resultado anterior ya era excelente. Instructor, puedo forzarme a replicar un plato paso a paso, pero eso es solo imitación. No significa que haya aprendido a hacerlo realmente. Mientras removía con cuidado los ingredientes en la olla, permitiendo que los sabores se integraran mejor, Nearl respondió con serenidad. Para dominar de verdad un platillo, debo cocinar con mi propia comprensión. El método que me enseñaron es solo una referencia. Debo interiorizarlo y hacerlo mío. Al escucharla, el viejo maestro se sintió profundamente satisfecho. Con esa actitud, pensó, su camino a las artes culinarias sería prometedor. Excelente. Tu forma de pensar es la correcta, pequeña Nearl.
confiar solo en la imitación nunca te hará una gran chef. Yo planeaba hacerte copiar primero, construir una base y luego hablar de estos temas, pero no imaginé que llegarías a esa conclusión por tu cuenta. Con esa mentalidad, solo te falta experiencia para crear platos excepcionales. El director del comedor observó a Neal concentrada en su cocina y no pudo evitar pensar en su futuro. Si alguna vez llegaba a tener dificultades tras retirarse, se prometió que pediría un favor a aquella vieja conocida, aunque tuviera que tragar su orgullo, para conseguirle un puesto en el comedor de la Academia Central Trasen. Después de todo, esta niña es tan encantadora, es imposible no querer ayudarla, pensó con una sonrisa paternal. La hora del almuerzo pasó rápidamente, y las Uma Musume abandonaron el comedor con distintos pensamientos. Neal también se preparó para quitarse el uniforme de chef. Había apartado una porción de los platos que cocinó, planeando llevarlos a Fujimasa March en su visita. Eran bocadillos ligeros y sabrosos, ideales como pequeño obsequio. Justo cuando Neal terminaba de agradecer al personal de cocina y se disponía a irse, el viejo maestro la detuvo. Pequeña Neal, eres muy lista. Aprender cocina no te supondrá obstáculo alguno, lo único que necesitas es práctica. Pensé que tendría que enseñarte personalmente, pero ya veo que no será necesario. El anciano le dio una palmada en el brazo con satisfacción. A partir de ahora, ven a ayudar durante el almuerzo. Cuanto más practiques, mejor te volverás. Del resto, déjamelo a mí. Neal comprendió que el viejo maestro la estaba cuidando a su manera. Le agradeció y aceptó la propuesta. Jejeje, buena niña, buena niña. El director la vio marcharse con una sonrisa alegre. Después de salir del comedor, Neal se dirigió al hospital afiliado de Uma Musume de Kasamatsu Trasen, donde Fujimasa March estaba internada. Al llegar, la recibió un edificio blanco e imponente. Como hospital asociado a Kasamatsu Trasen, su departamento de ortopedia gozaba de gran prestigio, con especialistas de primer nivel. Para la Uma Musume, las piernas eran su segunda vida, algo que no podía descuidarse. Las carreras, sin embargo, causaban un desgaste inevitable, por lo que las Uma Musume eran prácticamente clientas VIP de los hospitales ortopédicos. Los médicos allí trabajaban duro, la mayoría había elegido esa profesión por amor genuino hacia la Uma Musume, sacrificando mucho por ese camino. Ser capaz de tratarlas no era sencillo. Las Uma Musume superaban ampliamente las capacidades humanas, especialmente las corredoras profesionales. Su tejido muscular y estructura ósea diferían radicalmente. Convertirse en un médico apto para atenderlas requería más conocimiento y sacrificio que ser un doctor común. Muchos dedicaban más de 30 años de su vida a dominar el oficio. ¿Y la recompensa? Sus salarios no eran mucho mayores que los de otros médicos, y sus vidas personales sufrían. Muchas mujeres evitaban relacionarse con hombres que trabajaban con Uma Musume, temiendo comparaciones o celos. En cuanto a los doctores que terminaban emparejados con Uma Musume, eran pocos. Primero, porque las conocían mientras estaban lesionadas. En esos momentos, solo existía la responsabilidad médica, sin espacio para el romance. Segundo, las Uma Musume que acudían a tratamiento solían ser jóvenes corredoras, de entre 16 y 20 años, generando una gran diferencia de edad. Tercero, las más maduras y serenas eran minoría. Bastaba pensar en Tokaicho para imaginar la dificultad. En resumen, quienes elegían ser médicos de Uma Musume lo hacían por una auténtica pasión hacia ellas. Regresando al tema principal, tras preguntar en el mostrador de enfermería, Neal obtuvo el número de habitación de Fujimasa March. Agradeció amablemente y subió al segundo piso. Toc, toc, toc. Golpeó suavemente la puerta 3 veces, y la respuesta llegó enseguida. Ya voy. ¿Quién es? La voz era masculina y grave. Parecía que el entrenador Shibasaki estaba acompañando a Fujimasa March.
En efecto, cuando la puerta se abrió, apareció el rostro del entrenador Shibazaki, apuesto pero algo cansado. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Ebilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibriged. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el _ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230,
Eduardón 343, de _Guar 6241, Ángel Palomobelé 6216, Saico SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084, Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenobon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9 IV, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Camer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.